Buenos días, nos acompaña hoy el abogado ambientalista Edgardo Araya, quien tuvo un rol fundamental en el cierre de la mina Cruzitas por allá en el año 2010. Hoy la mina vuelve a tener un papel fundamental en la vida pública de Costa Rica y se ha vuelto un tema candente en las últimas semanas, don Edgardo, y precisamente quiero empezar, usted que ha estado recientemente en la zona, preguntando cuál es la situación real y actual en la mina, para aclarar un poco todo lo que se ha dicho tanto en la Comisión Legislativa como en otros medios de comunicación acerca de lo que realmente está pasando en ese lugar. Bienvenido, don Edgardo. No, muchas gracias, Jeffrey, muchas gracias a la gente de la República por esta oportunidad y un saludo, por supuesto, a toda la gente que nos ve y nos escucha. La situación de Cruzitas hoy es una situación difícil, nadie va a negar eso. A partir de mediados más o menos del 2017 inició primero una entrada dirigida de coligalleros a la finca. Llama la atención que desde el 2010 la empresa se fue, digamos, entre el 2010 y el 2014 se terminó de ir y que pasaran 2 años sin que no sucediera absolutamente nada. Justamente a mitad del año 2017 fue que empezamos a tener las primeras noticias de la gente de allá que habían ingresado un grupo de personas dirigidas. ¿Por qué digo dirigidas? Porque venían en busetas pagadas con alquiler ya preparado, o sea, no era gente que llegó ahí a ver qué hacía, sino que además ya sabían específicamente qué hacer. Luego se desata, luego se riega la bola, ¿verdad? Se empiezan a regar un poco de mito y un poco verdad, en el sentido de que ahí usted metía una cucharada, sacaba una cucharada de tierra y sacaba $1 millón. Entonces vino una oleada que fue la que causó más daño, que fue una oleada de muchísima gente, que ahí sí se hablaban de 2.000, 3.000 personas que estuvieron en determinado momento entre mediados y finales del 2017, que no era solo gente sin trabajo, ¿verdad? Ahí me informaban a mí que incluso habían empresarios que tenían sus fincas de ganado, sus fincas con otras actividades y se llevaban a los peones también a trabajar ahí, ¿verdad? Entonces se desató una fiebre del oro, se empezó a usar mercurio para procesar el oro en la zona y bueno, a partir de las denuncias que se han venido presentando, que presentamos nosotros, que presentaron otras fuerzas políticas, otras organizaciones, una primera atención del gobierno de Guillermo Solís a finales del 2017, en el que más o menos se intenta controlar la situación. Y la situación ha bajado la intensidad, digamos que hay un campamento permanente de la fuerza pública en lo que era el campamento minero. Y digamos que hoy sí se mantienen aún coligalleros en la zona, se manejan números más o menos de entre 400, 500 personas que entran y salen, no es gente que está de manera permanente en la zona y que se sigue trasegando el mercurio, que es tal vez la parte más grave de esto, que es lo que hay que controlar. Y al día de hoy, pues, digamos que esos niveles de descontrol que hubo, gracias a la presión de mucha gente, gracias a la presión de diversas fuerzas políticas, se logró que el gobierno pues le pusiera atención, ¿verdad? Que es el gran problema que tiene Cruzitas, que Cruzitas nunca ha sido prioridad para ningún gobierno, ¿verdad? Cuando estuve yo en la Asamblea Legislativa, estuve muy solo en esa atención a esa zona, y entonces, bueno, más o menos así es como está la cosa. Hoy, insisto, hay un destacamento de la fuerza pública permanente, y hacen patrullajes. Entonces lo que pasa es que es una cosa complicada porque es como el gato y el ratón, ¿verdad? Entonces la policía entra, los coligalleros salen, se pasan para el lado de Nicaragua, regresan, ¿verdad? Están en eso. Ahí lo que corresponde, lo que hemos dicho al gobierno que debe hacerse primero es controlar el trasiego de mercurio. O sea, no tanto andar detrás de los coligalleros persiguiéndolos dentro de la finca, sino un coligallero sin mercurio no está haciendo absolutamente nada en esa finca, ¿verdad? Entonces, cortar el contrabando de mercurio, ese mismo contrabando de mercurio es el contrabando del oro hacia afuera, y esa es, digamos, la situación a hoy, ¿verdad? Sí.
Don Edgardo, sobre ese tema, sobre las soluciones, quizá podemos tocarlas más puntualmente más adelante. Aquí hay un tema de contradicciones y tal vez la gente no sabe a quién creerle, si creerle a los diputados o creerle al ministro de Ambiente. El gobierno asegura que habían, la policía asegura que habían 400 personas nada más en esta actividad. Después llega el ministro en la comisión y llega que dice que hay muchas más personas, 4.000. Entonces uno a veces no sabe a quién creerle o qué tan grave es la situación. ¿Realmente hay tanta gente en esta fiebre del oro? No, hoy no, digamos, sí hubo, esos números que usted menciona, sí, hubo momentos en que ahí los carros estaban parqueados a la orilla del camino y aquello era una cosa, como yo se lo había planteado a Luis Guillermo Solís, el Estado había perdido el control, ¿verdad? Se volvió una tierra de nadie. Hoy no es que es una maravilla, insisto. O sea, aquí hay dos cosas, Jeffrey, que nosotros no podemos hacer. Por un lado, minimizar lo que está sucediendo, pero por otro lado tampoco podemos maximizar o hacer más grande lo que está sucediendo. Porque el problema que tiene Cruzitas, diferente a, por ejemplo, el tema de los coligalleros que hay en Corcovado. Hoy Corcovado, en el sur, también tiene coligalleros, ¿verdad? Pero nadie habla de eso. ¿Verdad? ¿Por qué se habla de Cruzitas? Porque además Cruzitas innegablemente tiene además un trasfondo político, ¿verdad? Hay demasiados intereses políticos y económicos, por supuesto, dentro de todo esto, y eso hace que las intenciones y los intereses de colocar el tema vaya más allá que la solución del asunto o la protección del ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hemos tenido que reaccionar ante las denuncias de la Fracción de Liberación Nacional? Que insisto, excelente que denuncien, excelente que hagan estudios, ¿verdad? Ojalá este tema se mantenga siempre, porque entonces es la única manera en que vamos a mantener el dedo sobre la llaga y vamos a mantener, digamos, la prioridad sobre Cruzitas. Lo que pasa es el uso de esos estudios, ¿verdad? Y de esos datos. Entonces, ¿hay contaminación de mercurio? Sí. Innegable, ¿verdad? Que está en los cuerpos de agua, que obviamente está concentrado en las zonas donde se está extrayendo, eso es cierto. Pero hay otra cosa que no se puede perder de vista, Jeffrey. Lo que iba a hacer la minera ahí, hoy, según algunos estudios que tenemos, hoy lo que está sucediendo ahí no es ni el 10% de lo que iba a pasar con la empresa minera. Lo que pasa es que en el país tenemos un problema que padecía la gente de Macondo también, allá en el libro 100 años de soledad, y es la enfermedad del olvido, ¿verdad? Hay alguna gente que cree que lo de Cruzitas empezó ahora, este año. Cruzitas y esa lucha contra la minería en Cruzitas tiene 30, 40 años, ¿verdad? De que las dirigencias locales de la zona norte estuvieron luchando para que ahí no se abriera un proyecto minero. Entonces, eso es lo que yo quisiera dejar claro, porque a mí me parece que la intención que hay detrás, lo digo claramente, de la Fracción de Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa, de hacer, digamos, de denunciar lo que está pasando, más allá de una preocupación ambiental, que creo que no la tienen, ¿verdad? Es el interés de dos cosas. Primero, salvarle la tanda y crear una matriz de opinión, ¿verdad?, favorable, digamos, de cara a el juicio que pronto va a haber de Roberto Dobles Mora y de Óscar Arias Sánchez sobre ese caso de Cruzitas. Y lo otro, me parece que hay un interés ahí subterráneo muy grande de restablecer la minería metálica en el país. Y entonces, claro, hemos presenciado cómo ha habido durante todo este periodo mensajes en redes sociales que se repiten y se repiten y se repiten, y era mejor dejar a la empresa, ¿verdad? Edgardo, usted es el responsable porque usted hizo que la empresa se fuera. Bueno, yo no hice que la empresa se fuera. Un tribunal de la República dictó una sentencia que dijo que todo eso estaba mal, ¿verdad? Entonces, no, yo les quiero decir que hoy, a pesar de que no es una maravilla, que es grave lo que sucede, jamás, aún, claro, si dejamos eso así, si no volvemos a tocar el tema, si nos olvidamos, digamos, que los coligalleros sigan ahí, a vuelta de 10 años, sí podemos tener un impacto parecido.
Entonces, bueno, por eso es que se requiere una actitud tanto del gobierno como, pienso yo, no solo el Estado, pienso que la empresa privada, la empresa socialmente responsable, que quiera llevar adelante actividades sostenibles y sustentables en esa zona. Don Edgardo, hay daños colaterales producto de esta actividad. Hay diputados que denuncian prostitución, tráfico ilegal de licor, explotación de menores. Todo eso lo denunciamos ya, es que están descubriendo el agua tibia. Pero lo que pasa es que Edgardo no lo escuchan. ¿Y sabe por qué también? Porque todo esto sucedió en medio de una campaña política, ¿verdad? Entonces fue también demasiado politizado el tema y hubo siempre un intento de legitimar lo que nosotros pudiéramos decir sobre el tema. Pero sobre el tema de la prostitución, sobre el tema del crimen organizado, sobre el tema del trasiego de droga y de la pérdida de control del Estado, nosotros lo denunciamos inicialmente y eso produjo, digamos, una reacción del gobierno para tener mucho más presencia policial. Entonces, claro que donde hay concentración de gente y de situación irregular, se dan ese tipo de situaciones. No lo negamos y no estamos diciendo que esté muy bien. Lo que quiero es tal vez ponerlo en la perspectiva de que es un asunto grave, pero que es controlable aún, ¿verdad? Si volvemos toda la vista para otro lado y olvidamos la zona otra vez, pues sí, eso se va a convertir en un pueblo sin ley y sin Dios. Edgardo, otro tema evidentemente es el ambiental, es el más preocupante y fue como la razón de ser para que se cerrara este proyecto, pero ahora se está contaminando de igual forma y hay riesgo también de contaminar parte de Nicaragua si se sigue expandiendo, ¿no? Sí, claro, por eso es que es tan importante ponerle una solución a eso, pero la solución no es restablecer la minería metálica ni legalizarla, esa no es la solución. Eso es como que a mí me duele la cabeza y el médico lo que me receta es que me arranque la cabeza, ¿verdad? Es exactamente la misma lógica. Claro, lo que se requiere ahí es presencia del Estado, lo hemos dicho 1000 veces, hay que comprar esa finca, el Estado tiene que adquirir esa finca. Hoy los propietarios, por dicha, cooperan con el gobierno, cooperan con la fuerza pública, le dan espacios en la finca para que ellos puedan estar ahí, aprovechar un poco la infraestructura que había ahí construido. Pero ¿qué pasa si el día de mañana esta gente se cansa de esto y se lo vende a los colgalleros? ¿Cuándo va a entrar la policía ahí? ¿Verdad? Entonces por eso me parece que es muy importante la estrategia de adquirir la finca, pero no para tener otra finca ahí, sino para establecer un proyecto, una propuesta de educación y de capacitación. Yo sueño con una especie de ERT, de CATIE, ¿verdad? En esa zona, una zona que está muy cerca de toda la reserva indio maíz del otro lado, una zona que tiene una enorme diversidad, una enorme riqueza. Entonces, lo que yo no oigo son, digamos, no oigo, además de las denuncias de estos sectores políticos, la única propuesta que he oído es legalizar la minería otra vez, ¿verdad? Y entonces hacer lo que iban a hacer ahí, que era desaparecer 2 cerros. Es que yo he publicado ahí algunos videos en redes sociales. Y uno enseña, y ahí están los cerros, Botija y Fortuna, ahí están, cubiertos de bosque. Sí, debajo hay coligalleros y están contaminando, sí, y eso no se puede permitir, ¿verdad? Pero la minera iba a desaparecer los cerros, no era que iba a talar el bosque que estaba sobre los cerros, iba a desaparecer los cerros, iba a ser una olla enorme, un cráter enorme, más o menos de 2 veces la sabana, para que los de San José puedan tener alguna idea, de ancho, por un hueco del tamaño que cabía el edificio hoy del Banco Nacional. Eso era lo que iba a hacer ahí. Se iba a crear una laguna porque iban a interceptar un acuífero y se ponía en riesgo el acuífero regional, que es el que hoy toman agua muchísimas comunidades de la zona norte de Costa Rica y también de la zona sur de Nicaragua. Se iba a hacer una laguna de relaves del doble de ese cráter, con agua cianurada, que iba a estar ahí 200 años, 300 años, mientras se degradaba el cianuro. Y la empresa minera iba a estar 12. ¿A quién le iba a quedar el churuco de ver? Ellos se llevaban la plata, se llevaban el oro y nos dejaban a nosotros eso ahí. Entonces, por el tema de contaminación, la solución, por eso insisto, no es restablecer la minería legal, es buscar un país que ya dio el paso hacia la descarbonización, hacia el desarrollo sustentable. No podemos devolvernos en eso. La prohibición de la minería metálica en el país
fue una flor en el ojal que se puso este gobierno en el 2010, un gobierno de Liberación Nacional, de la presidenta Laura Chinchilla, donde el actual jefe de fracción de Liberación Nacional era el ministro de la presidencia, ¿verdad? Y yo, a pesar de las críticas y que hemos sido muy ácidos en el debate entre Liberación y nosotros, yo les reconozco y siempre les estaré profundamente agradecidos por esa decisión que se tomó, producto de los desmadres que se demostraron que iban a pasar ahí, ¿verdad? No, don Edgardo, ¿qué provocó la minería ilegal en esa zona? Usted que conoce ahí, ¿que es rentable? ¿Por qué la gente se dedica a eso? ¿Por qué no hay otra opción de trabajo en esa zona? Es que, a ver, la gente de Cruzitas son 7 familias. A lo mejor llegaron a ser 12, 15 familias en algún momento. No es un tema de desempleo en Cruzitas, ¿verdad? Es el tema del desempleo en general en el país. Y además en el otro lado. Porque empezaron habiendo costarricenses, los primeros que llegaron fueron de Avangares, luego llegaron muchos costarricenses, luego se fueron yendo y los que han ido quedando, en su mayoría, son, digamos, del otro lado, son de origen nicaragüense, que el problema que hay ahí es que es una frontera, bueno, como casi toda la frontera norte, una zona muy porosa, ¿verdad? Entonces, digamos que hay mucha facilidad para, entre algunas trochas, llegar al río y cruzar al otro lado y estar, digamos, en eso, entrando y saliendo. Entonces, por ejemplo, esta gente trae el mercurio por ahí, lo trabaja ahí y luego se va con el oro para el otro lado. Entonces, claro, es la solución sencilla, digamos, y de obtener algo rápido, ¿verdad? Lo que pasa es que no es sostenible. No es sostenible ni la minería formal ni esta, ¿verdad? Usted obtiene algunas cosas ahora, puede que consiga alguna plata, si usted sabe más o menos, y eso es otra cosa. Esos coligalleros que están ahí están dirigidos por gente que sabe, o sea, eso es una carajada organizada, no es que ahí están todos haciendo loco por todo lado, no, ellos saben dónde buscar, saben a dónde ir, y entonces eso es todo un tema. Claro que es un problema de falta de ocupación, pero también como de plata rápida, porque digamos usted se mete una semana, saca un poco y con eso saca algo para vivir un par de semanas, un mes, ¿verdad? Cuando se le acaba vuelven ahí, ¿verdad? Pero no es una cosa sostenible. Eso por bien o por mal se va a acabar, ¿verdad? Y luego no va a salir de la pobreza nadie. En América Latina, sobre todo en el trópico húmedo y en América Central, ninguna comunidad ha salido de la pobreza a través de la minería. Más bien la minería donde es legal ha sido y es, digamos, donde se encuentra ubicada la zona de mayor pobreza en todos los países. Veámoslo en Guatemala, veámoslo en Nicaragua, en Honduras. Entonces, el que me diga a mí que la minería legal va a generar empleo, va a generar igual por un rato. Después, cuando la minera se vaya, queda otra vez la gente sin trabajo y peor, porque entonces va a tener los recursos absolutamente degradados. Entonces el tema no es ese, el tema es desarrollo sostenible. Yo fui, cuando era diputado, me llevé al que hoy es presidente de la República, me lo llevé a esa zona, ahí tengo videos en YouTube si los quieren ver, porque íbamos con un trabajo interinstitucional, con el IMAS, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Seguridad, con la gente de la IA, para llevar soluciones integrales a la zona. Lo que pasa es que la administración pública, esta maraña de la administración, todo eso se va diluyendo y se va perdiendo, y sobre todo si no hay un gobierno, si no hay un jefe de Estado que diga esto es prioridad, esto tiene que salir, no va a pasar nada. Por eso yo apelo aquí a don Carlos Alvarado, señor presidente de la República, que fue conmigo, que sabe, que incluso fue de los que dijo el tema del queso arrollado, que ha sido objeto de algunas bromas por ahí. El queso arrollado que se produce, que se come en Zarcero, que se identifica con la zona de Zarcero, lo hacen ahí en Copiapó. Y recuerdo que don Carlos Alvarado, en Moravia de Cutris, le decía a la comunidad, mire, eso en Alemania se lo pelean, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ponemos una planta procesadora de queso? Y aparte de eso, el INDER llevando algunas actividades de reactivación agrícola, ganadera en la zona, pero para mí la solución definitiva es el establecimiento de un centro interuniversitario de formación y capacitación en lo que hoy es
la empresa minera. Sí. Pero no veo ni a este gobierno aún, a pesar de que reconozco a don Carlos Manuel Rodríguez, que me parece que es una seña política importante, que al día siguiente de la toma de posesión nos fuimos para allá, para Cruzitas, hizo la primera inspección, luego volví a ver con él ahora en diciembre, un día de estos voy de vuelta para allá, ya no con la gente del gobierno, pero digamos que sí tengo que reconocer que este gobierno, por lo menos Carlos Manuel Rodríguez, ha querido darle prioridad al tema. Sí. Pero tiene que ser un tema de prioridad del gobierno, del presidente, es más, de la Cancillería, porque aquí es clave la cooperación internacional. ¿Cuántos gobiernos amigos, cuántas empresas socialmente responsables no pueden estar dispuestas a invertir en desarrollo sustentable, en un centro de capacitación, en un centro de educación? Eso es lo que nosotros deberíamos estar hablando, y es lo que, digamos, yo echo de menos en todas estas denuncias que ha hecho, sobre todo la fracción de Liberación Nacional, sí, que está bien, sí, que denuncien, que los estudios hay que analizarlos y en buena hora, pero se están quedando ahí y reclamándole. Eso es más o menos como reclamarle al policía por haber atajado al ladrón, por no haber dejado que robara inicialmente, ¿verdad? Y ahora se metieron otros. Don Edgardo, hemos ido diciendo algunas soluciones sobre el camino, sobre la entrevista, pero ya puntualmente, usted como activista, ¿qué le propone al gobierno? ¿Qué se debe hacer para minimizar todo esto que está sucediendo actualmente, en lugar de echarnos la culpa entre unos y otros? Yo creo que, digamos, y eso era parte un poco del mensaje que quería dejar aquí finalmente. Bueno, sí, aquí podemos seguir reclamando quién es el verdadero responsable de esto. El tema es que hay un problema y que se requiere una solución como país, ¿verdad? Porque mientras solo sean acciones aisladas, no vamos a llegar a ningún lado. El mejor ejemplo fue mis 4 años como diputado. Durante esos 4 años como diputado yo llevé a la gente de la IA. Empezamos con un acueducto ahí en la zona de Cruzitas, con tubería y todo para tenerlo, para cañería, agua potable en Moravia de Cutris, por ejemplo. Llevamos a la gente del Ministerio de Seguridad para que atendieran temas de seguridad. Nos costó un mundo, usted no sabe lo que nos costó coordinar con la Municipalidad de San Carlos y con el INDER para arreglar los caminos de esa zona, ¿verdad? Ese anillo, Cruzitas, Llano Verde, Moravia, reparar los puentes, todo eso se logró, pero siempre eran acciones muy aisladas. Entonces, el punto es, lo que se va a hacer ahí tiene que ser algo integral y coordinado, y tiene que ser prioritario en el país, si no, no vamos a resolver nada. Entonces, la primera solución es presencia permanente del Estado, pero no con la policía. Obviamente, tener policía ahí es el primer paso. Pero cuando me refiero a presencia permanente del Estado, es inversión pública en la zona. Inversión en caminos, en acueductos, bueno, ya llegó la electricidad. Bueno, hacer algo con la finca, ¿verdad? Establecer ese proyecto de educación y capacitación. De hecho, hay toda una iniciativa de parte del Consejo Académico Regional de la Zona Norte, que es un foro que se crea desde la Zona Económica Especial en la Zona Norte, ¿verdad? Que reúne a las universidades públicas y privadas de la Zona Norte, con presencia en la Zona Norte. Yo como diputado los había llevado ahí y venían encantados, o sea, por la capacidad y la posibilidad que tenía ese campamento, digamos, para albergar, por ejemplo, estudiantes, profesores, para poder empezar a desarrollar ahí diversos cursos, diversas carreras. Pero no hay una decisión política, no hay voluntad política para echar para adelante con eso, que creo que esa sería la solución, porque si ya tenés siempre gente ahí, ¿qué es lo que pasa hoy? Que casi no hay gente, ¿verdad? En esa zona es muy sola. Ya te digo, Cruzitas lo que hay, o sea, habrán 5 o 7 familias. La distancia que hay entre Chamorro, que también es un pueblo pequeñito, y Moravia, que es un poquito más grande, y ni se diga Copevega, es muy larga. Entonces ahí los coligalleros entran y salen por muchísimas partes, porque no hay quien, porque está todo libre, digamos, es todo abierto. Si ya empieza a transitar gente por ahí, si ya empieza gente a quedarse ahí, ya no solo policías, sino gente civil, si ya, por ejemplo, tienen que llegar profesores ahí, tienen que llegar estudiantes ahí, ya tienen que alquilarse cabinitas ahí, ya alguien tiene que poner una pulpería ahí, ya esa presencia del Estado va a obligar
definitivamente a los coligalleros a tener que retirarse, ¿verdad? Y ahí vamos a ir solucionando poco a poco eso. Decir que el tema del coligallerismo es algo que, ya le digo, en Corcovado, en la zona sur, no se ha podido controlar, ¿verdad? Porque de ahí una persona individualmente se mete, ¿sabes? Es muy difícil controlar eso. Pero por lo menos con esa presencia permanente del Estado se va a controlar. Es más difícil que, por ejemplo, trasieguen el mercurio, y yo creo que hay un trabajo de la DIS fundamental para determinar cómo es esa red, cómo funciona esa red, porque es mentira que ahí cada coligallero vaya, hay una red organizada, ahí hay mafia organizada, hay crimen organizado. Nosotros eso lo habíamos denunciado desde el inicio, y ya te digo, para ponerle solución a eso se requiere la presencia permanente del Estado con ese tipo de soluciones. Inversión estatal, entonces. Inversión pública y privada, pero fundamentalmente pública, que es la que tiene como que abrir ahí la punta de lanza. Pero bueno, ahora que usted toca ese tema, yo creo, y nuevamente hago un llamado a las empresas privadas socialmente responsables que creen en el desarrollo sustentable, que creen que el tema de la minería no es una opción sostenible, y creo que el canciller nuevo tiene que meterse ese portafolio debajo del brazo e ir. ¿Cómo se lograron esas universidades, por ejemplo, la ERT y CATIE? Fue porque un gobernante metió cabeza de que ahí quería traer eso. ¿Cómo se hizo la Universidad para la Paz? ¿Verdad? Son decisiones, grandes decisiones de estadistas que se tomaron en algún momento. Y creo que el reto es que el señor presidente Carlos Alvarado asuma ese reto y que sea el primer presidente que le dé efectivamente prioridad permanente a Cruzitas, y no cada vez que surge un video o surge una noticia sobre cosas que han sucedido ahí. Bueno, queremos agradecer a don Edgardo por su tiempo y aclararnos el tema de Cruzitas. Gracias por sintonizarnos en nuestras redes sociales de la República. Muchas gracias. Hasta luego.